Bendito Padre, queremos que en esta noche tú tomes el control absoluto de nuestras vidas. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones glorifiquen tu nombre. Que la enseñanza de esta noche sea edificante para nuestras vidas y nos permita esa enseñanza acercarnos un poco más a ti y hacer más la voluntad tuya en la tierra como se hace en el cielo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en la sesión pasada estábamos hablando acerca del ejemplo perfecto que Jesucristo dio en el huerto Getsemaní, donde llevó a sus discípulos, pero se apartó de ellos para tener una oración muy personal con el Padre. Fueron 3 veces en las cuales Jesús desahogó su alma delante del Padre, porque su alma estaba muy angustiada hasta la muerte. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer nosotros: ¿estamos imitando a Jesús? ¿Podemos imitarle a Él? ¿Y cómo estamos con respecto a nuestras oraciones delante del Padre? En esta noche queremos hablar acerca de Santiago capítulo 5, versículo 13. Es un solo versículo, pero en ese solo versículo hay tanta sabiduría de Dios. La primera pregunta que hace Santiago es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y es la pregunta que tienes que hacerte en ese momento. ¿En tu corazón hay aflicción? Si miramos el diccionario, aflicción está muy relacionado con lo que es la tristeza. ¿Cómo está tu corazón en ese momento? ¿Hay tristeza? ¿Hay aflicción? La recomendación que le hace Santiago a los discípulos que están pasando por un momento de tristeza es: haga oración. Y nuevamente pregunta Santiago: ¿está alguno alegre? Aquí viene la otra parte. Si no está triste, si no está afligido, ¿está alegre? Y la recomendación que hace el apóstol es: canten alabanza. Obviamente no podemos cambiar este orden. No podemos decirle a la persona: si está afligido, cante alabanzas. Y si está alegre, haga oración. No, las cosas en la palabra de Dios son muy claras, son muy precisas. Y aquí lo que dice es: si usted está triste, ¿para qué se pone a alabar a Dios? ¿Para qué se pone a cantarle a Dios si en su corazón hay aflicción? La recomendación bíblica es: haga oración. Y hemos venido hablando durante las sesiones anteriores lo que es la oración como el desahogo del alma, como sacar esto que hay en lo profundo de nuestro corazón y que nos produce tristeza, que nos produce congoja, que nos produce aflicción. Durante todo este tiempo hemos hablado, desde la última sesión que tuvimos, acerca de Jesús en la angustia que él vivió el día anterior a ser entregado por su discípulo Judas. Fue una angustia tan profunda que él tenía, que tuvo la necesidad de irse al huerto de Getsemaní, y allí durante 3 veces, y veces bastante largas, más de 1 hora, dice la Biblia, casi 1 hora, él tuvo que desahogar su alma, tuvo que hablar con el Padre acerca de lo que él estaba viviendo, porque estaba viviendo en una angustia. Según el diccionario, la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Y ustedes saben efectivamente que el día anterior a su entrega, Jesucristo estaba pasando por una situación muy difícil, porque él sabía que al día siguiente su discípulo le iba a traicionar. El otro discípulo le iba a negar y la humanidad le iba a crucificar, a juzgar y a crucificar. Luego allí había una amenaza, había un peligro y le producía mucha angustia a Jesús. Digamos, es la situación más extrema que un cristiano puede llegar a vivir. Un momento de angustia es lo máximo que el hombre cristiano, el Hijo de Dios, puede llegar a experimentar. Pasar por esa situación de intranquilidad, por un peligro, por una situación desagradable en su propia vida. Ahora, vamos a un nivel un poco más suave. Hablemos en estos momentos de la amargura. Si bien la amargura no tiene tanta profundidad como la angustia, sí es un ejemplo en el caso de Ana, y lo estuvimos analizando,
de un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y ustedes recordarán cómo Ana se sentía en amargura de alma porque no podía tener hijos, y la otra esposa de Elcana sí tenía hijos. Entonces había en ella una frustración en su corazón por ser estéril, y tuvo que orar a Dios. En su amargura se presentó delante de Dios, fue sincera con Dios, le habló de lo que había en su corazón, y aún le pudo expresar a Dios que si Dios se acordaba de ella, le concediera justicia. Un siguiente nivel que hemos visto en nuestras propias vidas y que hemos pasado y que seguramente pasamos todos los días es la preocupación. La preocupación es ese estado de desasosiego, de inquietud, de temor producido ante una situación difícil, ante un problema, etc. Recordemos las palabras de Jesús, donde Él dice: no os preocupéis por el día de mañana, no os preocupéis por qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Y es cuando nos da Él el ejemplo de que las aves de los cielos no producen, no trabajan, mas sin embargo Dios las alimenta. Donde los lirios del campo no hacen nada, mas sin embargo son vestidos esplendorosamente. Dios lo dice de esa forma. Y Dios ahí en esa parte dice que si Dios hace eso con las aves y lo hace también con los lirios, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Y la recomendación de Jesús es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás pues será añadido. Pero la preocupación es algo que no nos abandona a nosotros. Continuamente y quizás diariamente es lo más que estamos viviendo. Si bien la angustia no es cotidiana, ni la amargura tampoco es cotidiana, la preocupación es uno de sus estados anímicos que es muy cotidiano, es muy recurrente, es casi de todos los días, donde nosotros estamos ocupándonos anticipadamente por qué va a suceder mañana. Mañana hay que pagar el arriendo, mañana hay que pagar lo de la luz, mañana hay que pagar lo del colegio, mañana hay que hacer eso, mañana hay que hacer lo otro. Y no estamos disfrutando del presente por estar pensando en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y ese temor, esa inquietud, ese desasosiego por una dificultad, porque no tengo el dinero para el día siguiente solucionar el problema, es lo que me genera la preocupación. Obviamente, este estado de preocupación es un estado de tristeza, es un estado de congoja. Aquí yo no estoy tranquilo. Y esto puede afectar no solamente mi vida y mi salud física, sino que también puede afectar la relación con la familia. Un padre de familia, un hijo, un estudiante, un empleado, un trabajador que permanece en ese estado de preocupación, seguramente sus relaciones sociales se van a traducir en tristeza, en que no podrá comunicarse, conectarse con la otra persona, más por el contrario verán en su rostro un rostro preocupado. No es lo que quiere Dios, que nosotros estemos en este estado. Siempre nos recomienda que nosotros no debemos estar preocupados. Sin embargo, eso es lo típico, es lo cotidiano que está viviendo en estos momentos el cristiano. Un nivel siguiente es el afán. Y en una ocasión hablábamos acerca: por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos. Y el afán no es sino un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Hay un dicho popular donde dice que del afán solo queda el cansancio. Sin embargo, del afán también quedan decisiones equivocadas. Cuando tenemos el afán por obtener aquellas cosas, por lograr algo, cometemos errores. Y muchas veces esos errores son decisiones equivocadas que hemos tomado y que generan en nosotros consecuencias a futuro. Es un estado que también vive la persona en su corazón y no le permite estar alegre. Por el contrario, le lleva a vivir una tristeza. Quizás no tan profunda como la de la angustia, la amargura, la preocupación, pero sí hay tristeza en su vida, sí hay afán por obtener aquellas cosas, sí desea tener eso inmediatamente.
quiere que sea ya, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo presente, el de ahora, el mío. Es decir, no que se haga la voluntad del Padre en el tiempo del Padre, sino que se haga mi voluntad en el tiempo mío. Y eso es lo que me genera en determinados momentos tristes. Ahora bien, viene una etapa que podemos estar viviendo en algunos momentos porque no hay angustia, no hay amargura, no hay preocupación, no hay afán. Y es la etapa en la cual nosotros no somos capaces de darle gracias a Dios. Quizás es una etapa de esperanza, ¿no? La esperanza es algo que, aunque Dios no me lo ha prometido, yo sé que lo voy a recibir de Dios y espero recibirlo de Dios porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios desea lo mejor para mí. Por tanto, yo espero en Dios que Él supla mis necesidades, solucione mis problemas, que dé salud a mi alma, etcétera, etcétera. Y empiezo a darle gracias a Dios. Empiezo a darle gracias a Dios por todo lo que he recibido, pero también por todo lo que no he recibido. Y también por todo lo que voy a recibir. Y también por todo lo que no voy a recibir. Es decir, la acción de gracias es ese estado de contemplación de un Dios soberano, que yo acepto su voluntad y que ante las cosas aparentemente malas y ante las cosas que de pronto no lleguen, yo aún así le doy gracias. Tengo una alma completamente agradecida. Pero esa acción de gracias no debe ser fingida, debe ser algo completamente sincero. Hasta el momento hemos visto entonces lo que tiene que ver con la aflicción, la primera parte de ese versículo de Santiago, que si alguno está afligido, haga oración. Entonces, vamos a orar en momentos de angustia, vamos a orar en momentos de amargura, vamos a orar en momentos de preocupación, vamos a orar en momentos de afán. Y esa oración, donde yo hablo a Dios de lo que siento, de lo que pienso, de lo que vivo en esos momentos, una vez he pasado por esa situación, empiezo a darle gracias a Dios. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, llegue a mi corazón y guarde mi alma. Ahora, la otra parte del versículo de Santiago 5 dice, ¿es alguno alegre? Es una pregunta interesante, pero fíjese que han habido unas escalas anteriores, que son varias, son muchas, en las cuales hemos tenido que hacer oración. Ya en este estadio, en esa posición, donde no hay angustia en mi vida, donde no hay amargura, donde no hay preocupación, donde no hay afán, y donde ya he sido capaz de empezar a darle gracias a Dios por todo aquello que Él me ha dado, que Él me ha quitado, por aquello que me dará o que no me dará. Entonces, hay una alegría profunda en mi corazón. Y cuando usted experimenta esa alegría en su corazón, la recomendación de Santiago es muy sencilla: alabe a Dios. Ahí ya no hay ese desahogo del alma en el sentido de sacar lo malo que hay en el corazón, en el sentido de sacar la amargura, la ansiedad, la angustia, la preocupación que hay en el fondo del alma, sino por el contrario. Ya en este estadio, en este punto, a este nivel, mi corazón está lleno de acción de gracias, mi corazón está lleno de alabanza, mi corazón está enamorado de Dios, mi corazón es capaz de pronunciar palabras de exaltación, de alabanza, de reconocimiento a Dios soberano. Esa alabanza que Dios anhela, que Dios desea, no una alabanza de labios, sino una alabanza de corazón. Ya en este estadio podemos expresar. Pero fíjense cómo usted tiene que reconocer día tras día en qué etapa va, en qué estadio se encuentra, en qué escalón usted se encuentra. No sea que cambie el orden de eso. Yo sé que históricamente nos han enseñado a nosotros que en la oración nosotros debemos alabar a Dios.
Pero un corazón angustiado, amargado, preocupado, afanado, que no es capaz de darle gracias a Dios, mucho menos podrá alabar a Dios. Y no podrá hacerlo, es decir, no fluirán palabras de su corazón para alabar a Dios. Lo que sucede es que en su corazón empezarán a brotar palabras lisonjeras para con Dios, porque no son de corazón sincero, no brotan de su corazón. Claro, ¿cómo van a brotar de su corazón si por su corazón está angustiado? Dice la palabra de Dios, ese pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Y eso es lo que anhela Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros estemos en ese estadio, en esa situación, que ya no tengamos nada de angustia, amargura, preocupación y afán, que ya no lo vivamos ese tipo de situación, sino por el contrario, que seamos capaces de darle gracias a Dios y empezar a alabar. Yo le pregunto, cuando usted se levanta o cuando usted se acuesta y trata de hablar a Dios, ¿es capaz de alabarle con sinceridad en su corazón? O quizás en lo profundo de su corazón todavía hay afanes, mañana, hay preocupaciones, hay amarguras. No force la alabanza en su corazón, porque Dios conoce su corazón, no force la alabanza. Pídale más bien a Dios que todos esos estadios inferiores, que estos niveles inferiores sean liberados, que usted pueda tener libertad de preocupaciones, de angustias, de afanes, de todo eso, para que su alma esté totalmente disponible para alabarle a Dios. Eso debe ser sincero. La oración es el desahogo del alma, pero la alabanza no se puede producir si en el fondo de su alma hay todas estas cosas que le preceden. Solamente un corazón agradecido, un corazón que reconoce la soberanía de Dios y que no tiene dudas, no tiene temores, no tiene angustia, no tiene preocupaciones, es capaz de alabar a Dios. Y llegamos a un estadio superior, y es quizás lo que quisiéramos en nuestra vida, permanecer en los atrios de Dios continuamente, permanecer delante de la presencia de Dios en una actitud de adoración. Obviamente, para estar en esa actitud de adoración, donde yo estoy en intimidad con Dios, donde yo me siento cercano a Él, donde yo puedo experimentar su gloria, su poder, su ternura, su misericordia, su paternidad, es el estadio que todos debemos anhelar continuamente en nuestra vida. Mientras estemos aquí, en este mundo, tendremos aflicción, dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente que los cristianos no hemos aprendido a vencer la aflicción. No hemos aprendido a ir a la presencia de Dios, a desahogar nuestra alma en momentos de angustia, amargura, preocupación o afán. No lo hemos aprendido. Nos hemos ido lisonjeramente a darle gracias a Dios, pero de labios para afuera. A alabarle a Dios y danzarle a Dios, pero de labios para afuera. Para que nos vean los demás hermanos en la fe, para que nos vea el pastor, para que nos vea el amigo, para que nos vea fulano. Ay, sí, está alegre, está contento, pero dentro del alma hay amargura y tristeza. Y no es lo que desea Dios. Dios desea que tú tengas la capacidad de empezar a darle gracias a Él en todo, alabarle a Él y adorarle. Tener esa íntima comunión con Dios en esos estados tan preciosos de la adoración. Luego, todo eso hace parte de lo que es la oración. De cuando Dios está presente en tu vida, pero tú decides hablar a Dios. Tú decides ser sincero con Dios, no lisonjero. Tú decides hablar con Él cara a cara, decirle lo que hay dentro de nuestro profundo corazón. Luego, Dios permita que seas lo suficientemente capaz, que te empeñes, que te esfuerces
a superar la aflicción, a vencer la aflicción, para que de ahora en adelante, en lugar de que tu alma esté afligida, triste, más bien tu alma esté agradecida, esté en actitud de alabanza y puedas tener esos tiempos especiales de adoración delante de Dios. Vamos a orar para que esto que nos recomienda Santiago sea en nuestro corazón. Bendito Padre, tu palabra es muy clara para nosotros, que tú quieres que nosotros venzamos al mundo, que podamos superar toda aflicción en nuestras vidas. Y a través de la oración lo podemos hacer, Señor, yendo a tu presencia, como dice Santiago, si alguno está triste, afligido, haz la oración, Señor. Cuando vamos a tu presencia a hablar contigo, Padre Celestial, si somos honestos, somos sinceros, tú produces sanidad en nuestro corazón. Y entonces seremos capaces de darte gracias. Y entonces la paz de tuya, que sobrepasa todo entendimiento humano, vendrá a nuestro corazón. Y ya con un corazón agradecido, esperanzado, seremos capaces de danzar para ti. Seremos capaces de agradecerte en todo, seremos capaces de alabarte, de cantarte, Señor, y lo más especial, seremos capaces de llegar a tu presencia, a tus atrios, a tu trono, con adoración. Padre, que esa palabra tuya edifique no solamente mi vida, sino la vida de los que están escuchando esa palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera, y tu palabra, Señor, libera a tus hijos. La verdad nos hace libres, Señor Dios. Queremos disfrutar eternamente de